Muy buenas tardes, en este momento les voy a presentar un ejercicio estadístico, el cual lo vamos a hacer con datos no agrupados, en el que vamos a ocupar 30 datos de estudiantes, los cuales se le preguntó las horas de estudios. Como vemos, aquí tenemos los 30 datos distribuidos y vamos a hacer con ellos lo que es la tabla de frecuencia y las medidas de dispersión, que es la media, la mediana y la moda. Y también vamos a identificar su gráfico a ver cuál es el adecuado en base a este. Entonces, aquí tenemos la tabla de frecuencia, la cual tenemos que ponerle los diferentes espacios que nosotros debemos de realizar. Primero tenemos la frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, cada uno de estos tenemos que calcularlos para que nos pueda dar un resultado. Primero vamos a identificar cuáles son los datos que tenemos aquí. En esta ocasión no van a ser agrupados, como lo mencioné, van a ser no agrupados. Entonces, los datos que tenemos son 2, 3, 4, 5 y 6, como lo podemos identificar. Entonces, lo vamos a poner en la variable. Ahí tenemos lo que son los números que más se repiten, por decirlo así. Entonces tenemos la frecuencia absoluta. Vamos a contar primero cuántos 2 tenemos. Entonces, para no perdernos, vamos a tachar en los datos que tenemos proporcionados en los números 2 que tengamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que vamos a hacer es poner en la frecuencia absoluta el número 6. Ahora contamos el número 3 para ver cuántos 3 tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 3 y le ponemos aquí en la frecuencia absoluta. Asimismo el 4, el 5 y el 6, ¿ya? Una vez puesto las cantidades que tenemos en la frecuencia absoluta, vamos a hacer lo que es la sumatoria de este. Este debería darnos en el total la misma cantidad de datos que tenemos. Como ya vemos que son 30, vamos a hacer la suma de esto, que son 8 más 6, más 7, más 5 y más 4 nos da un igual a 30. Este sería la sumatoria de todo, ¿verdad? Entonces, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, pasamos la primera cantidad, que es el 6. Sumamos en forma diagonal con el que está debajo, ¿verdad? Entonces tenemos 6 más 8 nos da un resultado de 14. 14 más 7 nos da un resultado de 21, 21 más 5 nos da a 26 y 26 más 4 nos da un resultado de 30. Entonces, como vemos, tenemos bien lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para sacar la frecuencia relativa, tenemos que dividir cada uno de los números de la frecuencia absoluta para el número de datos que tenemos. En esta ocasión tenemos 6 dividido para 30 nos da un resultado de 0.2. Asimismo, 8 dividido para 30 nos da a 0.27. 7 dividido para 30 nos da un resultado de 0.23. 5 dividido para 30 nos da 0.17. Y 4 dividido para 30 a 0.13. Esto también lo tenemos que sumar y en la sumatoria nos da 1. Ahora pasamos la primera cantidad, que es 0.2, porque estamos haciendo la frecuencia relativa acumulada. Entonces pasamos 0.2, sumamos 0.2 más 0.27 nos da un resultado de 0.47. Seguimos con 0.47 más 0.23 que nos da 0.7. 0.7 más 0.17 nos da un resultado de 0.87. Y 0.87 más 0.13 nos da a 1. Entonces ahí vemos que nos sale exacta. Ahora, para sacar la frecuencia porcentual tenemos que multiplicar cada una de las frecuencias relativas por 100. Entonces tenemos 0.2 por 100 es igual a 20. 0.27 por 100 es igual a 27. 0.23 por 100 es igual a 23. 0.17 por 100 es igual a 17. Y 0.13 por 100 es igual a 13. Ya, ahora ya tenemos aquí la frecuencia porcentual, ¿verdad? Sacada, y esto sumándonos nos tiene que dar un igual a 100. Para sacar la frecuencia relativa acumulada tenemos que asimismo pasar la primera cantidad, que es el 20, sumar 20 más 27 que nos da es igual a 47
El 47 lo sumamos para el 23, que nos da un igual a 70. El 70 lo sumamos para 17, nos da 87. Y 87 más 13 nos da un igual a 100. Entonces nos va a salir un resultado exacto. Ahora bien, esto, como vemos aquí, es una tabla de datos no agrupados. Y esta vendría a ser, al clasificar la variable, esta es una variable cuantitativa discreta porque tenemos números enteros. Entonces, al calcular la media, esta media tiene una fórmula. La fórmula es x es igual a la suma de xy, que son todos los datos que tenemos, más n. Entonces, al tener esa fórmula, vamos a sumar cada uno de estos datos. Esto nos da un resultado de 113. Sumar todo esto nos da 113. Ese 113 lo debemos de poner aquí. Entonces, nos pide que sumemos todos los datos por n, que son los números de datos que tenemos, que como ya sabemos son 30. Dividimos 113 para 30, nos da un resultado de 3.77. Ahora tenemos la media. La media también tiene una fórmula, la cual nos puede ayudar a sacar el resultado, que es ME es igual a n más 1 dividido para 2. Entonces, al sacar la media, si nos pide n más 1 igual a 2, ya sabemos que n es el número de datos. Entonces, aquí sería 30 más 1 sobre 2. Y 30 más 1 es 31. Dividido para 2, este nos da un resultado de 15,5. Ahora, lo que tenemos que hacer es ordenar estos datos. Al ordenar estos datos, nos queda los dos cuatros. Entre el 15.5 nos queda entre los dos cuatros. Entonces, para eso podemos aplicar una pequeña fórmula, como no nos da exacta la cantidad, podemos aplicar esta fórmula de aquí, en la que vamos a sumar los 4 que nos quedaron, 4 más 4 sobre 2. Esto sería un igual a 8 sobre 2 es igual a 4. Entonces, la mediana vendría a ser 4. Y la moda es el número que más se repite, es decir, el número 3. Como ya lo vimos en la tabla de frecuencias, el número 3 es el número que más se repite. Ahora bien, tenemos un gráfico. Al querer plasmar estos valores en un gráfico, nos debemos de dar cuenta que esta es una tabla cuantitativa con datos cuantitativos discretos. Entonces, el dato más recomendado es el gráfico de barras. Entonces, aquí tenemos plasmado el eje X y el eje Y. Y lo que vamos a calcular son las horas de estudio. Entonces, las horas de estudio serían aquí en el eje X, serían del 1 al 8. Y acá ya las tenemos puestas que es del 1 al 7. Entonces, vamos a ver la tabla que ya realizamos, ¿verdad? Miramos la tabla que ya realizamos, entonces como tenemos del 1 al 8 y del 2 al 6, entonces tenemos las horas de estudio, son las que plasmamos aquí abajo. Y la frecuencia absoluta es la que tenemos de manera vertical. Entonces, la primera cantidad tenemos que son 6. Entonces, es del 2 al 6. Tenemos la segunda cantidad, que es el 3, que nos da hasta el 8. La siguiente cantidad es el 4, que es hasta el 7. El 5, que es hasta el 5, y el 6 hasta el 4. Entonces, aquí ya tenemos un gráfico de barras, el cual representa la tabla distribuida anteriormente. Entonces, lo que es la interpretación en base a este ejercicio es que los datos mostrados los datos que muestran en esta tabla es que los estudiantes ocupan de 3 a 4 horas para estudiar. Gracias.